Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones y más bendiciones en Cristo Jesús. A todos los hermanos y amigos que nos ven a través de estos medios o que nos van a ver en el transcurso del día, de la semana, del mes que dura en la red social, en Facebook, pero estamos en el www.iglesiacomunidadcristiana.org o en YouTube también. Una vez más, el pastor Vladimiro Monroy saludando a la audiencia desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana en la periferia del centro de Los Ángeles, con el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones y como siempre decimos gracias a Dios porque amanecimos este día con vida. Otros tristemente ya no tienen esa bendición, ya no tienen ese privilegio. Lamentablemente murieron quizás hasta la noche pasada o ahorita mismo. Otros están en un hospital en condiciones tristemente dolorosas y otros tristemente también en la cárcel. Pero usted y yo, tú y yo, amanecimos con vida. Tenemos todas nuestras facultades físicas, espirituales, en perfectas condiciones y es motivo para estar agradecidos. Cada día que pasa, cada hora que pasa, cada minuto, cada segundo que pasa es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Muy bien, nosotros, el apóstol Pablo dice que desnudos venimos a este mundo y sin duda alguna cuando nos moramos nada nos llevaremos. Así que nadie sabe qué puede pasar en los próximos 5 minutos. Solamente la gracia de Dios es la que nos protege. Amén. Muy bien, con este saludo a todos los hermanos de Comunidad Cristiana que en este momento pues están trabajando en sus labores, hermanas en sus labores, otras en sus servicios domésticos. A todos los hermanos en cualquier lugar que nos ven a través de estos medios, un saludo muy especial como siempre a mis paisanos, a Ipala, Chiquimula, Guatemala, en Centroamérica, que siempre varios, muchos, por qué no decir, están pendientes de esa transmisión. Esta ocasión continuamos con la serie que comenzamos la semana pasada, el jueves pasado, la relevancia de la iglesia y los hechos del Espíritu Santo. Esa fue la serie, es la serie, pero el tema de esta mañana es la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Una vez más, la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo, de nuestra serie, la relevancia de la iglesia y los hechos del Espíritu Santo. Es el sermón número 2, o estudio número 2. Creo que son alrededor de 6 o 7. Eso indica que vamos a estar, comenzamos la semana pasada, al principio, como a la primera semana o segunda semana de julio. Vamos a estar todo el mes de julio hablando de este tema y posiblemente parte de agosto. Bueno, empezamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por todas tus bendiciones. Gracias por permitirnos llegar a la audiencia a través de estos medios. Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa. Así que permite, Señor, que todas aquellas personas que nos van a ver durante esta transmisión van a ser bendecidas en todas las áreas. Y si hay una persona o personas que no te conocen, que no tienen la seguridad de su salvación, que este día, Señor, sea el día de su salvación. O si alguien se ha apartado como el hijo pródigo, que regrese al seno de su Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Quizá nunca nos vamos a conocer aquí en esta tierra, pero un día nos vamos a ver en el cielo. Gracias, gracias, aleluya. Amén. Muy bien, con esta oración damos inicio. Repito, la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo, de la serie, de nuestra serie, la relevancia de la iglesia y los hechos del Espíritu Santo, estudio número 2. Vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículos 49, que dice: He aquí enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Nuestro Señor Jesucristo diciendo esto, ya resucitado, ya para ascender a los cielos. Amén. Los discípulos se sentían tristes. Habían 3 años y medio de andar con Él. No era para menos. 3 años y medio. Y ahora de todo lo que habían visto, todo lo que habían presenciado, todo lo que ellos mismos habían participado, y ahora se les va.
En otra ocasión les dice, yo no os dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que regularmente decimos o se oye decir, voy o vamos para la iglesia, o ya venimos de la iglesia. La verdad es que la iglesia somos las personas que formamos una congregación local, pero lo más importante es que la iglesia la formamos todos los creyentes, más bien dicho, discípulos alrededor del mundo. Todos. Amén. Sí, claro, nos reunimos en la congregación local, pero la iglesia está diseminada en todo el mundo. Amén. Donde quiera. Siempre en nuestras oraciones decimos, Señor, donde quiera que haya una persona o hermano que estén congregados, ya sea en un templo, sea en una casa, sea en cualquier lugar. Señor, ahí está tu presencia. Bendíceles en el nombre. Los que van en un avión, los que van piloteando un avión, los que van de pasajeros, los que van en los carros, todos, siempre y cuando te vayan adorando y hayan tenido esa experiencia contigo, Señor, bendíceles en el nombre de Jesús. Es la iglesia de Jesucristo. Y Dios quiere que todos los hombres y mujeres en el mundo sean parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo, siendo, dice el apóstol, es la cabeza que ha sido comisionada a ir por el mundo llevando el mensaje de salvación, bajo que la promesa que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Eso lo dijo Jesús en Mateo 16, 18. Yo te digo, Pedro, que tú eres Pedro, que tú eres Petros, que tú eres piedra pequeña, pero sobre esta piedra grande, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que la iglesia está fundada en Cristo, no en Pedro. Amén. Y el accionar de la iglesia en adoración, servicio a la comunidad, en santidad, amor, obviamente no depende de ella, sino de quien la fundó, que es Cristo, bajo el poder del Espíritu Santo. No la fundó bajo sabiduría humana, no la fundó bajo ciencia humana, sino bajo el poder del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, el representante de Dios en la tierra, el vicario de Dios en la tierra, el puente de Dios en la tierra, es el Espíritu Santo y nadie más. Amén. Él le dijo, yo voy, les dejaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No es un líder, no es un hombre. Amén. Es el Espíritu Santo. Muy bien. Este sermón se divide en 7 puntos. Primero, la promesa de ser equipados con el Espíritu Santo. 2, el cumplimiento de la promesa. 3, la instrucción del Espíritu Santo para actuar sabiamente. 4, la aplicación de la instrucción. 5, importantes requisitos para el liderazgo laico de la iglesia. Y 6, la instrucción del Espíritu Santo a la iglesia. Amén. Y 7, la instrucción del Espíritu Santo de separar a Saulo y a Bernabé. 7 puntos. Muy bien. Sobre esos 7 puntos estaremos hablando en esta mañana. Vamos al primero, la promesa de ser equipados con el poder del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 24, 26 al 49 dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciera y resucitase los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa a mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Al principio dice la historia bíblica que eran como 500. Pero obviamente algunos se fueron desesperando. Pasar el primer día, el segundo día, el tercer día. Porque el Señor nunca les dijo, esperen, si les hubiera dicho esperen 10 días, ellos hubieran esperado obedientemente 10 días. De la misma manera que el Señor tampoco no dijo cuándo va a venir. Nos manda que estemos preparados porque la venida de Él, el día ni la hora, nadie la sabe. Ni aun los ángeles, dijo el Señor. Amén. Ni aun los ángeles, solo el Padre que está en los cielos. Eso lo dijo el Señor en la tierra. Pero hoy, que está en la presencia del Señor, que anda es un humano como nosotros, yo creo que el Señor sí sabe cuándo es que va a llegar ese momento glorioso que la iglesia espera alrededor del mundo. Así que algunos dicen, no, es que así lo decía mi abuelita, que Cristo va a venir, así lo decía
mi bisabuelita, que Cristo va a venir en noviembre. ¿Sabes por qué no ha venido? Porque tú no te has arrepentido. Porque está esperando que tú te arrepientas. Pero una cosa sí te digo, y es que la paciencia de Dios tiene un límite. Amén. La paciencia de Dios tiene un límite. El día va a llegar, como llegó con cuando el diluvio de Noé, 120 años predicó Noé, y la gente se burlaba de él. Se burlaban, se mofaban, porque nunca había llovido. Pero Dios cumplió su palabra y a los 120 años comenzó a llover como nunca había llovido. Y ahora sí, venían todos a Noé. Ábrenos porque perecemos. Y Noé les decía, porque en su corazón yo creo que Noé sentía que él quería abrirles, pero la puerta Dios la había cerrado. El Señor les explica que el ir a la cruz era inevitable. Era la tristeza de ellos, la tristeza de los discípulos. Pero era inevitable ir a la cruz. Era el plan divino de Dios para redimir al mundo. O sea que cuando Cristo vino a esta tierra, cuando se encarnó en esta tierra, amén, Él ya sabía lo que venía. Él ya sabía. Aquí dijo el Señor, dijo allá arriba el Padre, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Se dice la corte celestial. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Verbo eterno, que es Cristo, dijo aquí, envíame a mí. Así que no había otra manera. Ya Dios lo había establecido, que el Redentor muriera, que también resucitara. Eso era inevitable. Ahora ellos debían de predicar la salvación en su nombre, comenzando desde Jerusalén. Ellos debían ser testigos. O sea que era el cumplimiento de lo que decía con mucha anterioridad la profecía. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente del cual él habrá llamado. Imagínense, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso ya lo había dicho Joel unos 500 años antes. Amén, el profeta Joel. Entonces, así que no hay excusa. No hay excusa. Si tú no quieres, ya no depende de ti, pero Dios te está llamando porque no quiere que te pierdas. Amén, Dios no quiere. Dice que hay llanto en los cielos. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y si lo ponemos a la inversa, yo creo también que hay llanto en los cielos cuando un pecador muere sin Cristo. Qué triste, ¿verdad? Amén. Vamos al segundo punto, el cumplimiento de la promesa. Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos las lenguas. Y fueron todos, que dicen, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablase. Aleluya. Pentecostés era una fiesta cuando se traían las primicias de todo lo producido, más que todo en el campo, llamada también fiesta de la cosecha. Como nosotros lo celebramos al principio del año, nosotros lo hacemos por lo regular el último domingo del mes de enero o el 1 de febrero, es la cosecha, la primicia, traerle los primeros frutos del año al Señor. Y todos aquellos que lo han hecho, hablo de la congregación nuestra, los he visto bendecidos, yo los he visto prosperados. Donde quiera que estén los hermanos, yo les he visto cómo ha sido Dios con ellos. Amén. ¿Por qué? Porque la bendición de traer el primer fruto a la casa del Señor. Amén. Y esa fiesta era celebrada 50 días después de la fiesta de la Pascua, además del día de las primicias. Y cuando presentéis, dice, ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. O sea, Pentecostés significa gozo de la ley. Fue cuando Israel había recibido la ley por medio de Moisés. Y de igual manera ahora la iglesia recibiría nada más y nada menos que el derramamiento del Espíritu Santo, una fiesta como nunca antes. Y esto fue a 10 días de que el Cristo resucitado había ascendido al cielo, satisfecho del deber cumplido y el plan de Dios. Por eso dije, amén, que si Cristo les hubiera dicho, el Señor les hubiera dicho, esperen 10 días, ellos se hubieran quedado obedientemente, pero se desesperaron, como es natural en el ser humano, se desesperaron. ¿Okay? Pero aquellos que se quedaron los 10 días, amén, fueron súper bendecidos, fueron llenos del Espíritu Santo,
Y así fue como comenzó, aleluya, ese movimiento, ese mover del Espíritu Santo que hasta hoy día es lo que ha sostenido a la iglesia y la sigue sosteniendo. Amén. Porque eso no depende de fuerza humana, es el poder del Espíritu Santo. Y el mandato de Cristo había sido esperar, pero nunca le dijo por cuánto tiempo. Y de ahí que muchos se desesperaron y lo recibieron. Los que recibieron, dice que fueron 120 de 500. Amén. El ser lleno del Espíritu Santo es el regalo más grande después de la salvación. Después de la salvación, regalo más grande cuando tú te conviertas a Cristo. Ahora tu segundo paso, tu deseo, tu lucha debe ser por ser lleno del Espíritu Santo. Es lo que nos ha sostenido a través de tantos años. Es lo que nos ha sostenido a través de ya para 54 años de convertido. Es lo que nos ha sostenido en el ministerio durante ya casi más de 4 décadas. Por ahí cerca. Amén. Es lo que nos ha sostenido hasta este día. Porque no es fácil la obra del Señor. No es fácil. Solo aquel que... Es que no cualquiera se puede poner los zapatos de un pastor. ¿Okay? Es fácil hablar, es fácil decir, es fácil difamar. ¿Ah? Es fácil. Pero nadie sabe la lucha del pastor. Nadie sabe. Amén. La lucha es dura. No es fácil tratar con gente, no es fácil lidiar con diferentes situaciones. No es fácil. Amén. Y muchos, como dije, se han querido poner los zapatos de un pastor y no les han quedado muy pesados, no han podido, amén, porque es un llamado de Dios, y ese llamado es el único que nos sostiene en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos que llegan a la obra del Señor, que solamente Dios, solamente la gracia de Dios, cuando llega un momento que no se puede, a veces hasta la gente que uno más espera, la gente que uno más espera, no están. Y solamente depender de la gracia de Dios. Pero eso es a través del poder del Espíritu Santo. Fue el premio a su obediencia de haber permanecido los 10 días. Permanecer unidos, que venían con fuego y gran estruendo el poder del Espíritu Santo. Y luego sinónimo de purificación. Y los demás fenómenos y lenguas que hablan venían, dice, del cielo, porque hablaban en lenguas espirituales. Amén. Hablaban en lenguas espirituales. Habían diferentes nacionalidades y todos entendían, porque hablaban el lenguaje del Espíritu. Amén. Así que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo tomara su lugar. Si Él hubiera seguido con ellos aquí en la tierra, eso no hubiera sucedido. Era necesario que Él se fuera. Ya el Señor había cumplido su ministerio en esta tierra. Ya había cumplido todo lo que había venido. Ahora Él podía decir misión cumplida. Y ahora ascendió a los cielos, y ahora era el Espíritu Santo el que vendría para tomar el lugar. Y Él, que dije, lo que nos ha sostenido. Por eso sigo diciendo que es la presencia del Espíritu Santo en esta tierra. Es el cumplimiento a lo que Cristo dijo. El Espíritu Santo es el vicario de Dios en la tierra. Escúchelo bien. El Espíritu Santo es el representante de Dios en la tierra. El Espíritu Santo es el puente de Dios en la tierra. No es un hombre. Mis respetos al Papa. Mis respetos. Es un hombre que dirige una organización grande, quizá la más grande del mundo. ¿Ok? Hay que reconocerlo. Tiene autoridad mundial. Eso hay que reconocerlo. Pero él no es es el representante de la Iglesia Católica. Pero el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y eso solamente aclararlo, no es entrar en polémica de ninguna manera. ¿Okay? El tercer punto dice la instrucción del Espíritu Santo a actuar sabiamente. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 6, versos 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de vuestro buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¡Qué sabiduría! ¡Qué sabiduría! Amén.
De acuerdo al libro de los Hechos, la iglesia naciente sufría ataques de diferentes maneras, de diferentes, y lo sigue atacando hasta el día de hoy, hasta que el Señor se la lleve de esta tierra. La iglesia va a seguir siendo atacada, pero en esos tiempos era cuando empezaba, era más fuerte la oposición, era más fuerte los ataques, porque era un movimiento nuevo totalmente, algo totalmente nuevo. Y entonces es obvio que tenían que venir ataques fuertes. A pesar de todo trabajo y artimañas del diablo, la iglesia seguía creciendo. Dice que nada la detenía. Y ante dicho crecimiento se vio la necesidad de una mejor organización. Y así fue como eligieron a los primeros 7 diáconos. ¿Por qué? Porque al principio sé que los discípulos, los apóstoles eran los encargados no solo de predicar, de enseñar, sino también de servir, de distribuir, de hacer todo. Lo que nos pasa muchas veces también en los pastores en la iglesia. Lo que nos pasa, que a veces resultamos haciendo hasta de barredores, de plomeros, ¿de qué nos estamos haciendo? Y aquellos pastores que trabajan, lo digo por experiencia, porque yo trabajé aquí en Estados Unidos por unos 10 o 11 años manejando camiones, lo he dicho muchas veces. Yo sé lo que es salir a las 6 de la mañana. Tenía niños pequeños, la iglesia empezaba. Tenía niños pequeños. Yo sé lo que es salir a las 6 de la mañana, manejar camiones sin aire acondicionado, en pleno calor como ahora, por ejemplo. Yo sé lo que es andar, por eso alguien me dijo que yo era bien delgadito, y sí, efectivamente, hay fotos cuando tenía por 18 años, 20. Pero no era fácil andar con una mano en el volante del camión y con la otra en el burrito, comiendo en la... sin todo eso, y la tensión, todo eso hizo también que me engordara un poquito, ¿ok? Luego, llegar a los receivings o donde tenían que entregar la mercadería, tener yo que descargarme porque se esperaba que me descargaran. Se me pasaba el tiempo, yo miraba a otros choferes ahí leyendo el periódico, durmiendo mientras los descargaban. Yo mismo me descargaba para tener tiempo para la iglesia, para estar en la tarde en la iglesia. Y luego, al venir a casa, medio comía, medio me bañaba, agarrar un Benz de la iglesia, recoger hermanos con mi familia, los primeros en salir de la casa y los últimos en regresar, porque al final del servicio había que irlos a dejar a sus casas a todos, ¿ok? Sin embargo, otro día los niños a las 6 de la mañana iban para la escuela y nunca recibimos quejas de que se dormían en la escuela, que no rendían. ¿Por qué? Oye, es tan fácil que escuchar decir, mis niños no van en las noches a la iglesia porque tienen que levantarse temprano y tienen que ir a la... Es razonable, si se puede hay que hacerlo, pero en el caso de nosotros no se podía. Y así podríamos decir tantas cosas que sufren el ministerio y que muchos no lo entienden y que muchos. ¿Cuántos pastores trabajan también en lo secular, en la construcción, en la albañilería, en jardinería, en compañías, y después de trabajar 8 o 9 horas bien sumamente sudados y cansados, ir a atender la iglesia? A veces llegar a la iglesia sin haber leído un versículo de la Biblia, sin saber qué va a predicar uno, solamente la gracia de Dios. Así que ten cuidado cuando hablas mal de un pastor, no sabes lo que estás diciendo. Ten cuidado cuando hablas mal de un pastor, no sabes lo que estás diciendo. Amén. Porque un día Dios te va a llamar a cuentas acerca de eso también. ¿Cuántos pastores se ven en la necesidad a veces de que de su trabajo, de su salario, en su trabajo secular cubren los gastos de la iglesia? Porque la iglesia no es suficiente, especialmente cuando se pagan rentas carísimas, aseguranzas carísimas y tanto. Así que no es fácil. Gracias a Dios por aquellos que ya pues han crecido y ahora tienen congregaciones grandes, pero no se sabe. Solo Dios sabe lo que han pasado, solo Dios sabe lo que han sufrido. Amén. Aleluya. Así que, repito, ten cuidado. Pero ¿qué es lo que nos sostiene? Volviendo al tema, el poder del Espíritu Santo, la gracia del Señor es lo que nos sostiene. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir al cuarto punto, la aplicación de la instrucción, Hechos 6, 5 al 7. Y dice, agradó la propuesta a toda multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Qué pasó aquí?
Fue como se organizaron los primeros 7 diáconos. Y ahora los pastores, los discípulos tenían más tiempo para orar, para leer la Biblia, no para atender a la gente. Ahora eso era esa organización, amén, esa organización. Pero todo eso fue dirección del Espíritu Santo, dirección del Espíritu Santo. O sea que obviamente esta decisión consensual dice en consenso, en unanimidad, es decir, trajo mayor crecimiento. Y una vez elegidos fueron presentados y los apóstoles se le impusieron las manos, es decir, que la elección fue hecha por el pueblo. Amén. No se menciona la palabra diácono, esto significa siervo. Más adelante Timoteo lo menciona también a sus discípulos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, dice, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas y no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Así que es un trabajo honroso y digno de respeto. Lamentablemente en algunas iglesias los diáconos asumen una función que de mandamases, de policías de la iglesia, y eso no es el punto. Amén. Eso no es el punto. Sino que son servidores. Diácono quiere decir servidor. Amén. Y ahora hace algunas décadas se ha comenzado a ser servidores. Es un trabajo honroso y digno de respeto. Los elegidos dicen que aceptaron el cargo, obviamente conscientes de que venía de Dios. Cuando uno es llamado de Dios, uno tiene esa confirmación. Hay personas que resisten al llamado de Dios, y eso es peligroso, es peligroso. Cuando Dios te llama, Dios te va a llamar, amén. O si te está llamando, no resistas a ese llamado de Dios, porque si no, como alguien dijo, te va a pasar la de Jonás, que te va a tragar el pez y te va a ir a tirar, a vomitar donde tú no quieres ir. Amén. Aleluya. Así que hay que ser sensible en la voz de Dios. No es la comodidad. Cuando Dios llama, Dios capacita. Amén. Dios suple todo. Amén. ¿Cuántos misioneros dejan sus países, dejan sus tierras, dejan sus comodidades para ir a las áreas rurales cuando son llamados de Dios? Amén. Así que, pero es peligroso resistir al llamado. En principio era el servir, pero se les fue viendo también obrando señales y prodigios entre el pueblo. Quinto punto, importantes requisitos para el liderazgo laico de la iglesia. 1 Timoteo 3, 8 al 13. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Pues en la costumbre social en Israel es que se tomaba, según parece, un trago de vino antes de comer. Como yo lo vi también en mis tiempos de niñez, cuando en las reuniones era muy acostumbrado a eso. Mi papá era muy reconocido en el área, algunas veces era regidor o concejal de la municipalidad y siempre estaban en reuniones sociales y toda esa cosa. Y siempre era muy común a la hora de comer tomar una copita. El problema es que muchos lo toman ya como, y dicen una no es ninguna y por ahí empieza, ¿no? Entonces, no dados a mucho vino. Para mí eso es más cultural, amén, más cultural. Así que, pues, cuando el Espíritu Santo hay en nuestra cultura, yo puedo estar cerca de alguien que está tomando, yo no siento deseo, al contrario, yo siento que como que hay un rechazo de parte de mí dentro hacia el olor a cerveza, el olor a licor, porque el Espíritu Santo ha limpiado. Amén, aleluya. Así que no sean dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen el bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En algunas iglesias le llaman presbíteros, no presbiterio,
Nuestra denominación le llama consejeros o consejo, amén. Otras oraciones llaman diáconos o ahora llaman servidores, amén. Prácticamente viene siendo el cuerpo de consejo que está más cerca del pastor, está más cerca del pastor, amén. Timoteo también define los requisitos para el diaconado. Sean honestos, firmes en todo, ser probados, que han sido probados. La diaconisa no calumniadora, sobria, fieles, porque eso es muy común. Es muy común en las mujeres. Alguien dijo que mientras el hombre habla una palabra, pronuncia una palabra, las mujeres pronuncian 7. Eso es muy común, ¿okay? Los diáconos, maridos de una sola mujer, que gobiernan bien sus familias y dignos de respeto. Aleluya, gloria al Señor. Vamos al 6º punto, un poderoso misterio en manos de Felipe, Hechos 8, 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que hacía Felipe, oyendo bien las señales que hacía, porque de muchos que tenía espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Así que Felipe era uno de los elegidos, fue uno de los elegidos primeros en los ser perseguidos, así fue como llegó a Samaria, porque era uno de los elegidos de los primeros, amén, de los diáconos. Y entonces, pero fue uno de los primeros perseguidos por predicar la palabra. Y así fue como llegó a Samaria. Ya Samaria está fuera de Jerusalén. Y en principio el evangelio era para los judíos, pero estos lo rechazaron, y la palabra de Dios así se extendió más allá de las fronteras. Los judíos odiaban a los de Samaria por una disputa de unos 600 años atrás, que se habían mezclado con los paganos y eran considerados mestizos. Y de ahí que el encuentro de Jesús con la samaritana, estos decían que el lugar de adoración era Samaria, los judíos Jerusalén. Felipe, ya lleno del Espíritu Santo, no hacía diferencia y les predicaba. Todo había comenzado con la conversión de la samaritana, en su conversión con Jesús, porque repito, los judíos se creían los exclusivos, se creían los llamados, los únicos. Ellos creían que la salvación era únicamente para ellos. Y por eso siempre a nosotros, a los que no éramos judíos, siempre se nos llamó gentiles, y algunas veces hasta perrillos. Se nos miraba como así, como de segunda clase. ¿Sí? Entonces, pero a los judíos lamentablemente se les olvidó la promesa. Ellos decían que eran hijos de Abraham. Sin embargo, Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Okay? Así que entonces malinterpretaron y se creían los exclusivos. Y hasta el día de hoy, amén, pero hay promesa para ellos. Y nuestro deber es orar por Jerusalén, orar por el pueblo de Israel, orar por los judíos, orar por ellos, porque Dios tiene un plan para ellos, amén, un plan poderoso para ellos, amén. Los está pasando por la prueba durante más de 2000 años, y que fueron expulsados de Jerusalén, amén. Algunos están regresando, y Dios los está reuniendo de nuevo en su tierra. Pero, y donde quiera que lleguen, un judío progresa. Así que tampoco nunca le echen maldición a un judío. Mejor orar por ellos. Amén. Que sean racistas, que sean esto, sean lo otro. Pues lo he oído de hermanas que trabajan con judíos. Sin embargo, nuestro deber es orar por ellos. A eso nos manda el Señor. Aleluya. 7º punto, la instrucción del Espíritu Santo es separar a Saulo y a Bernabé. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y, que dice, los despidieron. Ahora nos movemos a Antioquía, a una ciudad gentil, a unos 425 kilómetros de Jerusalén. Y ahí se encontraba ya Bernabé y las otras personas mencionadas, entre ellos también Saulo, o sea, el que vino a ser después Pablo. Era una ciudad bendecida, con profetas.
maestros en ayuno y oración. Y Dios mandó apartar a Bernabé y a Saulo. Y así fue como se consolidó el poderoso ministerio del gran apóstol Pablo, llamado apóstol de los gentiles. Repito, estamos en el tema la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. La iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y en conclusión, con todo lo dicho, vemos por qué Jesús les dijo, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, yo os lo enviaré. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Paracletos, en griego es el Paracletos. Ya se ha dicho que los 3 años y medio de su ministerio terrenal fueron el Instituto Bíblico. Fue su escuela de teología. Fue su escuela de teología, fue su seminario, fue su universidad para los discípulos, para los apóstoles. Jesús ha hecho muchas maravillas, prodigios y milagros, pero los apóstoles hicieron mucho más, como se ve en los evangelios y en el libro de los Hechos. Así que ya Jesús también les dijo, de cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él hará y las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Qué promesa más grande. De cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. Y si lo hemos visto, en 3 años y medio Jesús hizo tanto. Pero la iglesia ha hecho mucho más. Porque es el plan de Dios. Amén. Que la obra no puede parar, la obra tiene que seguir. La obra tiene que seguir, la obra no puede quedar inconclusa. La obra tiene que seguir. Así que todo ministro de Dios, lo que debemos hacer es orar, clamar a Dios, para que la obra siga adelante, que la obra no se detenga. Amén. Aleluya. Y que Dios provea los medios para que la obra de Dios no se detenga. Amén. Así que en conclusión, decimos lo que también dijo en su práctica con Pedro, que ni las puertas del infierno podrían prevalecer contra la iglesia. Ni las puertas del infierno. Eso es una iglesia, como decíamos al principio, llena del Espíritu Santo. Una iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Y todo comenzó ¿con qué? Con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Cuando el Señor dice que al principio eran como 500 y luego se fueron desesperando hasta que por último quedaron 120. Pero es en esa reunión ahí, porque dice que habían como más, se convirtieron como a 3,000 personas, pero que la gente había venido de diferentes lugares, venían a la fiesta de Pentecostés, de diferentes naciones, de diferentes lugares, y por eso había mucha gente. Y entonces ahí fue cuando dice que el Pedro que siempre había causado problemas a Jesús, el inmaduro Pedro, el que cuando Jesús estaba ya para ser apresado, sacó su espada y le cortó la oreja a un soldado. ¿Acaso Jesús necesitaba de eso? Pues ese era el Pedro que le prometió a Jesús hasta morir por él, está en su lugar, pero no lo iba a negar, fue lo primero que hizo. Amén. Pero ahora ese Pedro, lleno del Espíritu Santo, se paró ante aquella gran multitud y predicó un mensaje, y más de 3,000 personas vinieron al reino de los cielos. Luego después predicó otro sermón, dice más de 5,000, o sea que Pedro totalmente lleno del Espíritu Santo. Y es lo que debemos pedir siempre, una iglesia poderosa. Aleluya. Muy bien. Entonces la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo es el tema de hoy, ha sido el tema, pero nuestra serie, la relevancia de la iglesia y los hechos del Espíritu Santo, es el estudio número 2. Muy bien, vamos a dar gracias a Dios, pero antes queremos preguntar si hay un corazón que no conoce a Cristo. Si hay alguien, por ejemplo, que si muriera en este día, amén, si murieras en este momento y tu conciencia te dice que no sabes a dónde vas,
yo te digo, todo lo que tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Dice que hay gozo en los cielos, los mismos ángeles del cielo, dice, escriben tu nombre en el libro de la vida. Aleluya. Así que hay oportunidad. Y si tú te has apartado de Cristo, te han descuidado, Dios te llama que regreses a la casa del Padre como hijo pródigo. A nadie que se aparta de las cosas del Señor regresa en victoria. Todos los que vienen después de Cristo vienen humillados, avergonzados, apaleados, golpeados. Lo vemos constantemente. Amén. Por eso es que el Señor nos manda a permanecer. El que perseverar hasta el fin, este será salvo. Y la mejor manera de eso, primero, congregarnos. Congregarnos. No quedarnos en nuestra casa un día de servicio solamente porque no queremos ir, o porque la novela está interesante, o porque estoy cansado, o porque está lloviendo. No es excusa. La única razón por que pues puedes quedarte un día es porque estés enfermo, que no puedas levantarte. Pero aún enfermos, hay gente que va corriendo a la casa del Señor. Entonces, ese es el verdadero discipulado. Siempre enseñamos la diferencia entre creyente y discípulo. El creyente no está comprometido. El creyente va cuando quiere, va cuando busca la comodidad. Pero el discípulo dice, heme aquí. El verdadero discípulo está dispuesto a ayudar en la iglesia, en lo que se necesita, cualquier cosa que la iglesia vea que se necesita, a ver qué hace para que el templo, la iglesia siga adelante. Es el discípulo. Amén. Muy bien. Así que, si tú en este momento sientes en tu corazón que si mueres en este instante o Cristo viene y tú no estás seguro, todo lo que tienes que hacer es decir, Señor Jesús, perdona mis pecados. Te recibo en mi corazón. Quiero ser tu hijo. Y aquí para adelante ya no quiero ser lo que he sido. Amén. Si lo estás diciendo de corazón, tu vida está en un giro de 180 grados, tu vida nunca será la misma. Hoy es el día aceptable. Todo lo que tienes que hacer es buscar una congregación donde ser discipulado, doctrinado, enseñado, lo que sea, formado. Amén. Y luego, repito, si no nos vemos aquí un día, nos vamos a ver en el cielo. Si vives en el área de Los Ángeles, estamos en 430 al este de la calle 21, entre el Boulevard Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle Wall, WALL, de pared. Ahí estamos. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche, y el domingo a las 10 de la mañana, y el lunes tenemos escuela de teología creciendo. Tenemos un buen grupo de estudiantes, primer nivel, buen grupo de estudiantes con buenos maestros. Nuestros saludos a los profesores Oliva, Melvin y Ruth Oliva, amén. Nuestros saludos a los pastores que han graduado con nosotros. El pastor Francisco Rivas, que ya está a cargo ya de una iglesia, amén. Aleluya. En estos momentos tenemos como estudiantes al pastor Tomás Arturo, al pastor Gerson Huacal, también y otros, la pastora Melina de Tijuana, México. Creo que también la pastora Yanira en Massachusetts. Se conectan a través de en línea. Así que oramos por ellos en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien. Así que vamos a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en este momento por la predicación de tu palabra. Gracias por las personas que por fe, Señor, están viniendo a tus pies, o los que van a venir cuando vean esta transmisión, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tu palabra nunca regresa vacía. Hoy, Señor, te pedimos, Padre Santo, que les abra las puertas, que les proveas una congregación donde puedan ser doctrinados, discipulados en su área donde vivan, en su país donde sea. Amén. Y si viven en el área nosotros, pues envíalos con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Muy bien. www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o en YouTube. Gracias al Señor por estos medios, porque como decíamos, por muchos años tuvimos programas de radio y televisión, aparte de lo caro que era, casi solo para eso se vendían comida a las hermanas. Amén. Hoy a través de estos medios, pues, si lo sabemos usar, si damos el uso correcto, Dios bendiga a las redes sociales. Amén.
Muy bien, las personas que se conectaron, vemos aquí a mi hermana Victoria Leticia Monroy en Guatemala, el pastor Walter William, compañero del Salvador, ayer me llamó por teléfono muy temprano, con el placer de saludarlo, le enviamos un saludo muy especial. Amén, pastor William, compañero de Salvador, amén. También tenemos Hugo López, creo que es uno que ha sido un estudiante nuestro. Bendiciones en el nombre de Cristo, y a todos aquellos que se van a conectar o se van a seguir conectando en el nombre de Jesús. Muy bien, por ahorita eso es todo, ha sido un placer saludarles. Gracias a todos, un saludo muy especial de mi esposa que está pendiente siempre en la cámara. Dios les bendiga, Dios les guarde en el nombre de Cristo Jesús, y el próximo jueves nos vemos a esta hora, o si un día no podemos jueves, lo hacemos viernes, dependiendo de a veces tenemos compromisos, ya sea ministeriales o incluso a veces citas médicas que no podemos eludirlas, pero mientras podamos, aquí estamos los jueves por la mañana. Dios les bendiga y hasta la próxima.